Kidzu Sambo told me at least several hundred times, if not 1,000, that the basis of the sutra and tantra paths are mindfulness and introspection. Kidzu Sambo me dijo unos cientos de veces, literalmente, si no más de 1000 veces, que la base de los sutras y la base del tantra es la remembranza y la introspección. Mindfulness is basically memory of what you're doing. La remembranza básicamente es la memoria de lo que están haciendo. So in this exercise that we're doing, it's to to remember I'm letting things appear and letting them disappear. To remember that that's what you're doing. Y en el ejercicio que estamos haciendo, remembranza es el recordar lo que necesitamos hacer, es decir, recordar que estamos permitiendo que las cosas surjan y recordar que estamos permitiendo que desaparezcan. Maybe I turned it off. It says on. Yeah. Yeah. And so when we do an exercise like this, most of us, maybe all of us, realize we don't have mindfulness all the time. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de esta naturaleza, algunos de nosotros, quizás todos, nos percatamos de que no tenemos remembranza. If someone asks you what your name is, you can say it easily because you can remember. Si alguien les pregunta cómo se llama, ustedes fácilmente pueden decirlo, porque se recuerdan. But with this kind of, so sometimes we think we have a good memory. Así que a veces nosotros creemos que tenemos buena memoria. But often, when you do this kind of exercise, you learn, oh, what was I doing? Pero muy a menudo cuando hacen este tipo de ejercicio, les sucede que, ¿qué es lo que estaba haciendo? Mindfulness is a faculty we have a little of, and it has to be developed. Y la remembranza es una facultad de la cual tenemos un poquito, pero tenemos que desarrollarla. So, usually it's said mindfulness is to remember the object. Entonces, usualmente se explica la remembranza como el que recordemos al objeto. But in this case, I think it's more remembering what you're doing. Pero en este caso, es más adecuado decir recordar lo que estamos haciendo. And the memory has to be constant. Y la memoria necesita estar constante. But it isn't constant. Pero no es constante. How do you make it constant? ¿Cómo lo hacen que sea constante? By deliberately, putting the mind back on the topic. A través de deliberadamente regresando la mente al tema. So usually with our minds, when we think something new and it drags us off, we pretend we're happy to have been dragged off to that place. Usualmente lo que Like I wanted to think about that. Usualmente lo que sucede con nuestra mente es que cuando tenemos un nuevo pensamiento,
somos arrastrados hasta ese nuevo lugar y creemos de que estamos contentos de estar en este nuevo lugar, como que si quisiéramos estar ahí. Like floating down a stream in some kind of small boat. The stream takes you here, takes you there, and you say, oh, this is nice here. Oh, this is nice here. Oh, that's interesting. Oh yeah, I wanted to be here. Así como que si estuviéramos en una pequeña barquito que nos está arrastrando la corriente de un río, y entonces el río es el que manda, el que dice nos manda para acá, y mientras estamos yendo ahí nosotros pensamos, qué bonito acá, aquí es donde yo quería estar, pero ese es porque nos arrastró el río. So, how do you make it stronger? You make it stronger by putting the mind back on the task. Entonces, ¿cómo es que la fortalecen? La fortalecen a través de poner la mente de vuelta en la tarea. And then how do you keep it on the task? You do it through inspection or introspection. Y luego, ¿cómo hacen que la mente se mantenga en la tarea? Pues es a través de introspección, o también lo podemos traducir como inspección. The introspection here, in this context, means that you check to see whether you're staying on the task. Introspección aquí en este contexto se refiere a que estamos verificando de que en efecto nuestra mente está puesta en la tarea. So he would say, without mindfulness and introspection, it's useless. Entonces él solía decir, Jesús Santo, sin remembranza e introspección no tiene sentido. This exercise is a fantastic opportunity to develop mindfulness and introspection. Y este ejercicio que estamos realizando es una oportunidad fantástica para cultivar la remembranza y la introspección. And as you were asking, does that take effort? Yes. Y como preguntaba Maurice, ¿y esto requiere de esfuerzo? Por supuesto. Keizo Sambo would even, when he would talk this way, bang his head and say, I lost mindfulness. Cuando Keizo Sambo hablaba sobre esto, incluso él se somataba la cabeza y decía, no, perdí otra vez la remembranza. Now he was teaching me, and of course he was mindful of what he was teaching, so in fact, at that time, he did not lose mindfulness. But he was showing me how important mindfulness is. Y bueno, esto lo hacía mientras me estaba enseñando. Entonces, por supuesto que tenía remembranza en ese momento de lo que me estaba enseñando. Pero esto él lo hacía para mostrarme lo importante que es tener esta remembranza. So, never be discouraged that that you don't have much mindfulness or much introspection. Entonces nunca se desmotive que si tienen muy poca remembranza o introspección, It has to be built up. porque esta se necesita ir construyendo, aumentando. I wonder if you could use some sort of external situation to help. The birds aren't, well, dogs are barking. Every time there's an animal noise, think, am I staying on my task? Entonces lo que estoy pensando, dice el Dr. Hopkins, si podemos usar estos factores externos para ayudarnos. Por ejemplo, aquí oímos muchos animales, están los perros ladrando, entonces cada vez que oiga un animal, Why not? piensen, ¿será que
me estoy quedando en la tarea. If you can do it internally, of course, that's best. But if you're not succeeding, you have to use anything possible. Maybe, I don't know. He did not teach this. I am suggesting it. Si lo pueden hacer internamente, mantener la introspección internamente, por supuesto que eso es lo mejor, pero si no pueden hacerlo, utilicen cualquier medio a su alcance para hacerlo, como estos factores externos. Ahora, esto no me lo enseñó Kensum Sampo, esto viene de mí, dice el doctor. So often it is said that there are types of Dzogchen, the great completeness, that can be accomplished without, actually the word is striving. Entonces, muy a menudo se dice que hay tipos de Dzogchen, de tipos de gran completitud que pueden ser alcanzados sin esfuerzo, y aquí está usando una palabra más específica, sin de nuevo, Striving, working hard. ¿sí? Trabajando duro hacia Effort actually is a little different. Effort is, the definition of effort is enthusiasm for virtue. La definición de esfuerzo es un poquito diferente. La definición es el tener es tener entusiasmo hacia la virtud. Esta es la definición del término, del concepto que traducimos como esfuerzo. So when it's said that there are versions of the great completeness that can be achieved without great striving, that means except for mindfulness and introspection. Entonces, cuando se dice que hay versiones de la gran completitud que pueden ser alcanzadas sin gran denuedo, esto se refiere a que sin denuedo en nada excepto remembranza e introspección. And then he said, oh, this is how I've fallen into cyclic existence. Entonces él diría, así pegándose así el mismo, así es como yo he caído de existencia. So mindfulness and introspection takes a lot of not only effort but also striving, working hard. Así que la remembranza y introspección requieren de mucho esfuerzo, y no solo esfuerzo, sino que también de nuevo trabajar arduamente. Sometimes Dzogchen is translated as the great perfection. Some of us avoid that translation because perfection suggests that you have to perfect something. Algunas personas traducen Dzogchen como gran perfección. Ahora, nosotros estamos evitando el traducirlo de esta forma porque perfección sugiere que hay algo que necesita ser perfeccionado. Whereas the fundamental mind is already within. Sin embargo, esta mente fundamental ya está desde dentro. And the fundamental mind is already endowed with all supreme aspects. Y la mente fundamental ya está dotada de todos los aspectos supremos. So what is needed? It has to be uncovered, revealed, made manifest. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Necesita ser descubierta, revelada y hacerse manifiesta. So in a way, something does have to be perfected. Y entonces, desde cierto ángulo, sí hay algo que necesita ser perfeccionado. But not fundamental mind itself. Pero no la mente fundamental en sí mismo. And Dzogchen refers to the fundamental mind itself. Y Is the fundamental mind itself. y cuando decimos Dzogchen se está refiriendo a la mente fundamental propiamente. The what?
fundamental, immutable, right? Fundamental, inmutable, Yes? Non-adventitious, no adventicia, uh, that was isn't there one in between? Non-contrived was the last one. But the first one is immutable. Yeah. Not adventitious? Oh, that's all, okay. non-temporary. Well, where was temporary? That was an explanation of which one? Adventitious means temporary. Yes. Right. Entonces, ¿dónde estaba temporal? Pero la explicación de adventicio, entonces, no adventicia ya incluye no temporal. So maybe a positive word for immutable is constant, Entonces, tal What? vez stable, that's better. Yes. In. Stable. tal vez una palabra positiva para inmutable. Jeffrey estaba pensando en constante, pero sugiere tal vez estable o ten. So stable. What was the second one? No adventicia. ¿Cuál es la Not segunda? adventitious, not temporary. Genuina habían dicho. Sí, entonces What is our positive? Do we have a positive word for it? She says genuine. That was the third one, not contrived. Came out as genuine. So far we have Sí, cuando decía no genuina es stable la palabra positivo para no and falsificar. genuine. The middle one, that was the third one, non-fabricated and non-contrived. So this is not particularly easy, because we have some synonyms, right? Not fabricated, not contrived, genuine, right? Y decía, no ofuscada y lo contrario era clara. Es decir, ofuscada y lo contrario era la mente clara. How about when you were saying Those were other, yes, very important, but we're doing these three, okay? First was, son muy Immutable. importantes, pero bueno, pertenecen a otra lista. which is stable. El primero, inmutable, que es estable. Third is not contrived, not fabricated, which is genuine. El tercero es no fabricado, no maquinado, que es genuino. Second, not adventitious, not temporary, El segundo es no adventicio, no temporal. well, it's the positive, what we want is the positive term for these negative. Sí, lo que estamos tratando de encontrar es la versión positiva de los tres. Ajá. Yes? That didn't help. Constant, not adventitious. Eterno. Well, yeah, sure, not Mhm. temporary, Ya. right? So, Infinito. constant. Eternal. Infinito. Tin. Infinito. eterno. I'm drawing from another tradition. Permanent Permanente. means constant. Permanent. Sí, entonces, si está pensando en esto, está jalando otras tradiciones y, bueno, una podría ser permanente, sí, para no temporal. And it was described as you're saying, as clear light, luminous,
Y fue descrito como, había dicho Irma, como luz clara, luminoso. How do we get on this? What is our, why are we talking? Porque, What are we doing? porque sí, So I'm using an external source here. Why did we get off talking about the, About man. huh? Mindfulness is our topic, yes. Gee, losing mindfulness in the midst of teaching mindfulness. But more specifically, I think you were just taking it from where we were from yesterday. nobody knows why we spin this way. Me está preguntando de qué estamos hablando. Not ¿Por qué nos pusimos a hablar? En realidad nadie sabe por qué nos pusimos a We're on the hablar. boat. General topic, mindfulness. Estamos en el Yes. barquito. Sí, por supuesto el tema que en general con el que comenzamos fue la remembranza, pero acabo de ilustrar una no remembranza a través de no saber dónde estamos. Like the saying that Estábamos en el significado de lo que es mente fundamental y que él había hablado de 3 características inicialmente. but why are we talking about the characteristics? Sí, pero, Iniciales. Huh? pero antes de eso, ¿por qué es que está hablando de las características? Porque habló del Shoshen. It said, when you choose a teacher, don't choose somebody who's in the ditch along with you. Se dice que cuando escogen un maestro, no escojan a uno que está en la trinchera, con la cuneta ahí mismo donde están ustedes. You need somebody who's outside of the ditch. Se necesita alguien que está allá afuera de la cuneta. Se estaba hablando de la completitud. Yeah, you were explaining why you don't like great perfection. Ah. Now we're getting close. Y, What's the connection? Great completeness, ajá, because it is complete with these qualities. ya, Yeah. Sí. ya. Por eso es que hablamos de One estas person is out of the ditch. una persona que está fuera de la cuneta. La razón por la cual hablamos de estas características es porque ya la mente fundamental ya está completa porque tiene estas características. Eso es lo que... Does that ever happen to you when you're meditating? You suddenly think, what was I doing? What's the matter? Meditating, yes, but what? What meditation? No les sucede esto a ustedes cuando están meditando, están diciendo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Sí me acuerdo que estaban meditando, pero ¿qué era la meditación que estaba haciendo? So, to do this kind of activity, it's necessary to have a sense of humor. Para hacer este tipo de actividad es necesario tener un sentido del humor también And laugh at what a mess you're in. y reírse del relajo en el que se encuentra. Right? Why not? I mean, that's the situation we're in. No, porque no, si esa es la situación en donde nos encontramos. And pretension has no place. Y el ser pretenciosos no tiene ningún lugar. See? Otherwise, you could pretend, oh, I'm kind of happy we're talking about the qualities of Dzogchen, fundamental mind, but I don't really know why we're talking about. But I'm so happy to be talking about it. That's like, right? Your mind drifts off in meditation. You think, oh, but this is last night, in the middle of the night. There was something, I thought, oh, yeah, I do need to think about this one. It was an unsolved problem, right?
that I have to face soon. And I'm happy to be thinking about this. Maybe I will have some insight. Pero sí, somos... Ah, es un camión de afuera. Ah, según yo era... Sí, entonces nosotros podemos pretender, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las características del Dzogchen, decir, me encanta escuchar sobre las características de Dzogchen, sí, me gusta, no sé por qué estamos hablando de estas, ni cómo terminamos aquí, ni para qué, pero está bonito. Entonces así podemos pretender, como yo anoche, había surgió algo en la mente, dice el Dr. Hawkins, y sí era algo que necesitaba resolver, si era un problemita que tenía antes, y entonces uno pretende, qué bueno que se me ocurrió esto, estamos pensando sobre esto, pero no es que lo estamos haciendo a propósito, ¿verdad? Sino que somos arrastrados o acarreados a esto. But I realize that's the basic mistake. I can always think about that topic later. Pero me percato que esta es la equivocación. Yo siempre puedo dejarlo y pensar sobre esto después, no en este momento. And return to the exercise. Y regresar al ejercicio. But I must admit, I cannot even remember what the topic, that important topic now. Pero entonces, sí necesitamos admitir, por ejemplo, con toda honestidad, ni me recordaba cuál era el tema del que estábamos hablando ahora. So you have to, really, all of us, sometimes from discouragement, we leave practice. Y bueno, esto realmente es algo importante para todos nosotros. Algunas veces por desaliento es que nosotros dejamos la práctica. We could use a sound like this. Podríamos usar un sonido como este. And if you're doing the exercise, you won't notice it. But if you stop, then what's that? Oh, Sí, podemos hacer un sonido como este. Si murmuramos así, entonces no nos deja de molestar, lo dejamos de escuchar, pero si paramos, entonces ahí es cuando lo notamos. so mindfulness and introspection are the foundation of sutra and of mantra. Mantra is also called tantra. Entonces la remembranza y la introspección es el cimiento para sutra y tantra. Tantra también se le llama mantra. In Tibet, the word mantra is used more than tantra. En Tibet la palabra mantra se usa mucho más que tantra. And we usually think of mantra as like, oh, you know, right? Mantras. Nosotros cuando Six-syllable mantra. pensamos en mantra, And it is. y cuando pensamos en mantra solemos pensar en esta recitación como por ejemplo este es un mantra de 6 sílabas. Mantra is etymologized. Now, this is not a creative etymology. It's like real etymology. And they make a difference, okay? I should say, we make a difference between actual etymologies and creative etymologies. Both are helpful. Y la etimología de mantra, y lo puedo explicar a continuación, este sí no es la etimología creativa, la etimología real, o también, y sí se hace una diferencia, ellos hacen y nosotros también, la diferencia entre etimología creativa y etimología efectiva, actual etimología.
Man basically means, it means manana, which is thinking or mind. Man se refiere a manas mente o manana, el pensar. And tra is taken to be tra with a long A. And that means protection. Y tra se interpreta como tra, con una A larga, y esto significa protección. So mantra is mind protection, in Tibetan yi kyo. Entonces mantra es protección de mente, en tibetano yi para mente y kyo para protección, yi kyo. One fundamental mode of mind protection is to imagine yourself in terms of both mind and body as a perfect being, as a deity. Y un modo de protección utilizado para un modo de protección de mente es imaginarse ambos en mente y cuerpo como una deidad. So, it's not to say that my ordinary forgetful mind, not to say that this is the mind of a Buddha, and my ordinary, body made out of flesh, blood, and bone is the body of a Buddha. It's not that. Para cuando decimos imaginar la mente y cuerpo de la deidad, no se refiere a imaginar que esta mente olvidadiza que tenemos, esa es la mente de un Buda y este cuerpo de carne y hueso es el cuerpo de un Buda. But motivated by compassion, to meditate on emptiness, achieve some understanding of emptiness, Pero motivado por la compasión, meditar en la vacuidad, obtener algún tipo de entendimiento de la vacuidad, and to cause the mind that is realizing emptiness y el provocar que la mente que está percatándose de la vacuidad to appear in form. que aparezca en forma. So this is not a body made out of flesh, blood, and bone, that to your own mind, you're appearing, your own mind is appearing as a body. Entonces, no estamos hablando de un cuerpo de carne y hueso, es para nuestra mente, nuestra propia mente está apareciendo como un cuerpo. Like a child, imagining, oh, I am Arnold Schwarzenegger, right? Como un niño que está imaginándose, soy Arnold. But in the child's own mind, coming out of the movie, feels like Arnold. Y en la mente de un niño, por ejemplo, que está recién saliendo del cine y está caminando y se siente que es Arnold. So the mind appearing in form Entonces la mente apareciendo en la forma, en una forma. So, in the context of the exercise we're doing, you could say, oh, we're not doing all this striving. We're just watching, letting things appear, letting them disappear. Entonces, en el contexto de lo que estamos haciendo, podemos pensar, no estamos trabajando arduamente, esforzándonos en toda esta visualización, simplemente estamos observando lo que está sucediendo. Is this a kind of mind protection? ¿Es esto un tipo de protección de mente? Mind protection from what? Protection from ordinary appearance and conceiving yourself to be ordinary. I'm just ordinary Jeffrey.
ordinary with forgetful mind and, you know, creaky body. Y protegiéndonos de qué? Protegiéndonos de apariencias ordinarias y protegiéndonos de concebirnos a nosotros mismos como personas ordinarias. Oh, yo, dice el Dr. Hopkins, soy un Jeffrey ordinario, con una mente olvidadiza, un cuerpo que rechina. So, of course, if you can uncover fundamental mind, you're protecting yourself, your mind, from just the ordinary mode of being carried away by mistaken appearances. Entonces, por supuesto que si ustedes logran descubrir o quitar el encubrimiento de la mente fundamental, entonces van a estar protegiendo su propia mente de este modo ordinario de ser acarreado por las apariencias equivocadas. Now, let's add one technique. Entonces vamos a agregar una técnica. This is not step number 2. It's just another technique which can help the first technique. Okay? Yes. Este no es el segundo paso, sino que es otra técnica que puede complementar a la primera técnica. Si observamos lo que llega a la mente y cómo cesa, ¿también la estamos protegiendo del ego? Es mi pregunta. The question is, if we're observing or noticing what comes to mind and how it disappears, are we protecting it from ego? Are we protecting our mind from ego? Nice question. I think a lot. Es una buena pregunta, yo creo que en gran medida That means not completely, eso significa no completamente, but a lot is pero, very helpful. pero en gran parte y bueno, una buena parte es beneficioso. So, yes. El año pasado se hicieron algunas meditaciones para la compasión, ¿no? Y la idea era imaginar a la Buda de la compasión, pareciera ser que haciendo la parte de nosotros. Last year, Oh, yeah. Last year meditated on Translating Spanish into Spanish. comencé a hablar so last year we meditated on compassion through the Buddha of compassion, seemingly as making the Buddha of compassion our own. Mm. Bueno, eso es, pero no ha llegado a la pregunta. No. El punto es, esta meditación no solo constituiría una manera de protección en contra, en relación a la mente ordinaria, sino que haría emerger parte de la mente fundamental. And the question is, it would seem that that kind of practice would not only protect the mind from ordinary appearances, but would also make an aspect of fundamental mind, meaning compassion, to emerge, to be drawn out. Is this the case? Oh, when you don't follow and get involved with what just appears to you, then basic mind has a chance to gel. Bueno, cuando nosotros no seguimos y no nos involucramos con aquello que aparece ante nosotros, que en este caso es la visualización que estamos teniendo, la mente básica
tiene la oportunidad de aglutinarse y de surgir. Gel, form, Sí, manifest. aglutinarse y tomar forma y manifestarse. And with that, there's certainly an increase of compassion. Y con esto certamente hay un incremento de compasión. So, another technique, don't stop the first exercise, okay? This is not to replace it, it's not the second step, it's just another one that will help. Entonces, otra técnica, no dejen de hacer la primera, no la reemplacen con esta, pero tampoco es el segundo paso, simplemente es otra técnica que complementa la primera. I have a number of practices that I generally do late at night. And last night I wanted to continue this exercise, so I decided to get up in the middle of the night later and do my usual ones. So I got up at 2:30 and did my usual ones. I didn't drop the usual ones to do this exercise. Hay una serie de prácticas que yo usualmente hago en la noche y bueno, ayer yo quería, después de nuestra sesión, yo quería continuar con las prácticas que estábamos haciendo, entonces decidí hacer mis prácticas con las que tengo compromiso, las que hago usualmente, hacerlas más adelante, despertarme más adelante, y entonces hice estas y luego me desperté a las 2:30 de la mañana para hacer mis prácticas de cajón, por decirlo así. O sea, no dejé de hacer las prácticas usuales, o sea, sí, hagan. You had a question. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando uno está en la meditación, algunos pensamientos toman forma y uno no tiene que involucrarse. Pero ¿qué pasa con un pensamiento que no tiene forma y sí un sonido? Por ejemplo, una canción que se mete y trata uno como que se vaya, pero vuelve. ¿Qué podemos hacer en este caso con un sonido que no tiene forma? With this meditation, some thoughts take shape. When they take shape, it's easy to try to not get involved, or it's more manageable to try to not get involved. But what about thoughts that don't have a shape? For instance, a sound like a song that gets in mind, and it's harder to. Sure, as if it has a shape, it's easier to. The sound that has no shape, how to deal with it, that won't leave. I think as you do this practice and gain some success, probably some more dramatic appearances will occur that will seem to be harder to let dissolve. Mientras vayan estando haciendo esta práctica y alcancen cierto éxito en esta, van a ver cierto tipo de apariencias que van a aparentar ser más dramáticas, que van a ser más difíciles de dejar ir. And at that time, just let them dissolve. Y en ese momento simplemente dejen que se disuelvan. Then, Entonces, the topic of space. el tema del espacio. Within the great completeness,
and in Jonan, dentro de la gran completitud y también en la orden Jonan, in which there's a tremendous emphasis on pristine wisdom, donde también hay un énfasis tremendo en sabiduría prístina, and in Gilu, with respect to realization of emptiness, y en la orden Gelug con relación a la percatación de in la all of, unidad. in all of these systems, the example of space is most frequently used. Entonces, en todos estos sistemas, el ejemplo del espacio es el más utilizado. And it is very helpful to experience space Y es extremadamente útil el poder experimentar el espacio. Space, technically speaking, is called uncompounded space. Cuando decimos espacio, estamos abreviando el término técnico espacio no compuesto. This kind of space is not made by causes and conditions. Este tipo de espacio no está hecho de causas y condiciones. It is a mere absence of obstructive contact, right? My hand, because my hand is here, this hand, because it's a similar type of matter, cannot occupy the same place. Simplemente es la mera ausencia de este contacto obstructivo. Por ejemplo, mi mano, cuando ocupa este espacio, mi otra mano, que está constituida de una materia similar, topa, ¿verdad? No puede ocupar el mismo espacio exactamente. If that obstructive contact is not there, I can move my hand. Si este contacto obstructivo no estuviera ahí, podría mover mi mano y mi mano podría atravesar ese espacio. The absence of obstructive contact allows for movement. La ausencia de contacto obstructivo permite el movimiento. It does not cause movement, No causa movimiento, but it allows for movement. pero permite el movimiento. It is a mere absence Es una mera ausencia of something specific, de algo específico. obstructive contact, Contacto obstructivo not a general absence, no es una ausencia en general, but a specific absence. sino que una ausencia específica. So now, is there an absence of obstructive contact where my hand is? Esta es una pregunta, ¿hay una ausencia de contacto obstructivo donde mi mano está? She said yes. She nodded her head. Ella dijo que sí porque movió su cabeza. He says no. 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 No, no. Él dice que no. Everyone has to choose. Todos tienen que votar. Is there an absence? So now you asked me thinking, there's some trick here. Let's see. Which answer would be the trick answer? Entonces, como que, yo creo que, ya como estoy como enfatizándolo, entonces ustedes deben estar pensando, ya entendí que era una pregunta capciosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí Is capciosa there a esta pregunta? an absence of obstructive contact? Oh my, this is heavy. Where the
seat is, okay? Is there an absence of obstructive contact? There. Sí, hay, Oh, we got some yeses. Yes, en, yes, en el cojín hay una ausencia right de here, contacto where the table obstructivo is. aquí, en el cojín o donde está la Between mesa. here, there's an absence of obstructive contact? Y ahí, entre esto, hay una ausencia de contacto obstructivo. Hay presencia. Ah, Sí, no, not an absence of contact, there's a presence of obstructive contact. yeah, there's a presence of the table, right? Yes, wherever there's if there wasn't an absence of obstructive contact, where my hand is, my hand couldn't be there. Sí. If there was, okay, we're living in the past, right? If there wasn't. No, if there isn't, Sí, that's the, what do you call that kind of was? Whatever. narrative present. Si no hubiera una ausencia de contacto obstructivo donde está mi mano, entonces no se hubiera permitido que o no hubiera podido poner mi mano ahí y colocarla ahí, digamos. Y sí, le pregunté si era un truco de la conjugación del verbo y me dijo, no, o sea, si yo lo conjugan en el presente, hay espacio hay ausencia de espacio, hay ausencia de contacto obstructivo ahí y por eso mi mano puede estar ahí. Like we said, because something's here, we cannot put the hand here. If the hand isn't there, then I can put this here. So that means when my hand is here, there's an absence of obstructive contact, right? Wherever the hand is. Como lo dije antes, si yo tengo mi mano aquí, entonces no puedo tener mi otra mano ocupando ese mismo espacio, porque ahí sí hay contacto obstructivo, pero cuando tengo esta mano, entonces en esta mano sí la puedo tener ahí, entonces tiene que haber ahí una ausencia de contacto obstructivo. Because there is an absence of obstructive contact here, the table can be here. Porque hay una ausencia de contacto obstructivo ahí, entonces por eso es que la mesa puede estar ahí. So wherever there is a form, there is an absence of obstructive contact. Así que donde sea que haya una forma, hay una ausencia de contacto obstructivo. So there's an absence of obstructive contact everywhere. Así que hay una ausencia de contacto obstructivo por todas partes. Now this is not just theoretical. Esto no solo es teórico. Imagine Imagínate the absence of obstructive contact that is where this table is. Imaginen la ausencia de contacto obstructivo que está donde está la mesa. Experience it. Experimentenlo. So instead of just paying attention to the seat, pay attention to the zero in on the absence of obstructive contact that is in that place. En vez de ponerle atención a su asiento, enfoquen su atención específicamente en la ausencia de contacto obstructivo en este espacio que está tomado por el asiento.
even the space between these walls, what we usually think of as space or area, that in this system is a type of form. It's an in between appearance in between some things. Incluso el espacio que está entre las paredes, como lo que nosotros llamamos usamos este espacio o área en este sistema, incluso es una forma de que está entre in between appearances. Yeah, appearance and in between appearance. Sí. Entonces es un tipo de forma, este sistema, y es la forma de estar entre las apariencias, en medio de las apariencias. So there's an absence of obstructive contact everywhere in the physical world. Así que hay una ausencia de contacto obstructivo en todas partes en el mundo, del mundo. If we just wanted, on a superficial level, to be convinced that there's an absence of obstructive contact everywhere, we wouldn't need to imagine it, experience it, and meditate on it. Si únicamente quisiéramos a un nivel superficial el entender que hay ausencia de contacto obstructivo en todos lados, entonces no necesitaríamos imaginarlo, reflexionarlo en esto, meditar en esto. So that's
second technique. Esta es la segunda técnica. It's very important. Es muy importante. Then, Entonces, is it because is contact the keyword here? It's because there's no contact, right? Then there's absence of obstructive. You need another thing to here you need another thing to block it. Pues sí, creo, mi pregunta era que si la palabra clave aquí era contacto. O sea, hay ausencia de contacto obstructivo porque si no hay contacto, tampoco hay contacto obstructivo, ¿verdad? Necesita haber otra cosa que bloquee algo, digamos. La meditación es meditar en este espacio. So the meditation is to just meditate within this space Yeah, look at it. or about Within, you end up within. Sí, es el ver este espacio no obstructivo y si terminamos estando en este espacio no obstructivo. And I also, within space, look around in space. I do that also. Y oso en este espacio no obstructivo ver alrededor. It's so important. It comes up so frequently. Es muy importante porque sale tan a menudo. Then you could think it's just an example. Y ustedes podrían pensar que solo es un ejemplo, But the example has feeling, meaning. pero es un ejemplo que tiene un sentimiento, un significado. Pero mi pregunta, o tal vez lo que percibí yo, es que este espacio, esta carencia de contacto, es en sí el espacio de la mente, ¿sí? Cuando estaba meditando, como que sentí en un momento que esta ausencia de espacio, esta amplitud, es la mente en sí. No sé si sea correcta mi percepción o no, ¿verdad? Que no tenemos acceso a ella por ese contacto que algunas veces, porque si nos ponemos a pensar en esto, entonces todo lo que vemos es como plano, ¿no? ¿Sí? No debería de existir en sí el mundo físico, o sea, lo que vemos es ausencia de espacio, ¿sí? O ausencia de contacto. De obstrucción, exactamente. Ausencia de obstrucción. Ausencia de todo, las montañas, Esas son obstrucciones. vernos aquí, todo eso son obstrucciones. Entonces, mi percepción fue en sí que ese espacio, o sea, toma la forma de la obstrucción, y si esa es la mente en sí, pues, ¿verdad? La percepción, ese espacio en sí es la mente, ¿no? Sí, está larguita. Sí. Vamos a ver si se me quedó. No, pero no, sí, so his question originally is what, or maybe not a question, but what he felt during the meditation. So, is that this absence of obstructive contact Rekthaksam hidmeka. Rekthaksam, a mere absence, a mere negative of obstructive contact, yes. me están And corrigiendo que causing no, him to lose his. no agregué la palabra mera cuando es la mera carencia, no solo la carencia. Sí,
is what he felt during meditation is that this sort of expanse, space, was mind itself. And then he felt sort of as if, because this pervades everything, then the world sort of feels like flat, because then there's no longer obstruction, because it pervades everything. But is this space mind? Is this absence of obstructive contact me? He said absence of obstructive contact. If that is, if this is the space of the mind. That's very nice, very good. Está muy bonita tu descripción. The fundamental mind is called the space Vajra pervading space. La mente fundamental se le llama el espacio Vajra que abarca el espacio. Good. Yeah, you got what you want. It's just something that I felt. Yeah. And, you know, when you feel it, stay with it. With mindfulness and introspection. Because when you try to come back to it, it might not be there. That's Okay? right. So while you have it, stay with it, with mindfulness and introspection. But also, don't be concerned if it's not there when you come back. You have some basic practices, you know, many probably, that you've accumulated over the years. But specifically here, you have 2 exercises that you know you can do. And this deeper meaning may come back from time to time, right? But you can't just live on these sudden deeper appearances, unless you can keep them all the time. Entonces, si cuando tengan este tipo de experiencia, esté en su práctica y les nace este tipo de sentimientos, sensación o estado, entonces que moren en este estado con remembranza e introspección. Esto es muy importante, porque cuando ustedes regresen en su siguiente sesión, quizás esta experiencia, este estado ya no va a estar ahí presente. Entonces aprovechenlo cuando está presente y moren en este con remembranza e introspección. Ahora, que esto no les produzca ansiedad de que en otra sesión que no vaya a estar presente. De todos modos, probablemente ustedes ya tienen un repertorio amplio de prácticas que han ido acumulando durante los años, y es importante que sigan haciendo esas prácticas, pero ahora tienen estas 2 prácticas adicionales sobre este significado más profundo, que mientras no esté presente sigan con sus otras prácticas. Pero cuando surja de nuevo, entonces moren en con remembranza e introspección. So that's 1 person less for dinner. Una persona menos. We can eat more. Una persona menos para la cena. Vamos a poder comer un poquito más. And there must be other people who have not at all gotten what they wanted by coming here. Sí, pareciera que él obtuvo ya lo que quiso, pero pueden haber que hayan otras personas que sientan lo opuesto, que para nada están obteniendo para lo que vinieron. You know, like, well, I was hoping to get something
that would help with such a problem. Por ejemplo, que estén pensando, bueno, mi esperanza era el obtener algo que me ayude a lidiar con tal y cual problema. So even though our main topic is Dzogchen, fundamental mind, if you have something like that, don't hesitate to ask, because even though I don't know much, I've been around and I've heard many things, and maybe I could say something, and maybe I couldn't. Entonces, aunque nuestro tema principal del retiro sea el Dzogchen y la mente fundamental, por favor, si ustedes tienen algo específico con lo cual quieren lidiar, no dude en preguntar. Y no porque yo sepa mucho, dice el Dr. Hopkins, sino que porque he estado por bastante tiempo, entonces he escuchado muchas cosas, entonces ustedes pregunten, si yo sé algo les voy a decir, y si no sé nada, pues les voy a decir que no sé. Just to make a joke, for instance, you could say, oh, the economy is very bad. I'm losing money on my stocks. Which stock should I buy? Haciendo chiste, podrían, por ejemplo, pensar, el mercado está muy mal y estoy perdiendo dinero en mis acciones en la bolsa. Entonces, Jeffrey, ¿qué acciones me recomendaría comprar? ¿Cuáles son las que hay que comprar? Which ones? Yes. Which ones should we buy? Now I could say, oh, we're just interested in deep problems that will help from lifetime to lifetime. Podría contestar, no, nosotros solo estamos interesados en problemas profundos que se transfieren de vida en vida. But that's not true. We're interested in both. We're interested in deep ones that will help this lifetime and other lifetimes, but we're also interested in some, even short-term problems. Sí, pero eso no es cierto. Estamos interesados en problemas profundos, o significados profundos que van a ser de beneficio en esta vida y en otras vidas, pero también en algunos que van a ser solo relevantes en esta vida, aunque sean temporales. Yo no entendí bien la meditación, ¿dónde tenés que poner la atención? Si en el espacio que deja la mesa cuando la quitas, o en qué. For me, as a matter of time, the instructions in the practice were clear. Where exactly should we place our attention in the space? Should we place our attention in the desk and then take on the table and take the table away and then keep the attention where the table was, for instance? No, like, it's simpler. From here, look at the uncompounded space that is right there, from where you are. Just look at it. De hecho, es mucho más sencillo. I'm still looking at it. Desde donde ustedes están, vean el espacio no compuesto, vean la mesa y vean el espacio no compuesto que No está fluid. ahí. Hmm? She says now you switch to uncompounded. Does that mean? Yeah, uncompounded space. That's the one we're talking about. Not compounded, put together by causes and conditions. Sí, sí, es el espacio no compuesto del que estamos hablando, y aquí cuando decimos no compuesto es que no está compuesto de causas y condiciones. Excellent question. Es una pregunta excelente, Very basic question. una pregunta muy básica. Yo tengo una pregunta
por ejemplo, aquí tenemos espacio no obstruido, ¿verdad? Ahorita aquí seguimos teniendo espacio no obstruido, ¿verdad? Perdón, de contacto no. Contacto no. Contacto. Ajá, contacto. Vacío. Ausencia de contacto obstructivo. Aquí hay ausencia de contacto. Bueno, aquí hay ausencia de contacto obstructivo. Sí. Aquí hay ausencia de contacto obstructivo. Yes. Sí. Y aquí, no, I can put my hand here. That's because the bottle is there. Yeah. Not So, because, at this time, we have, we don't have absence of. but you do, We do. because the bottle is there. Ah, he's got it. Yeah. Por supuesto que cuando hay contacto entre el puño y la botella, hay contacto obstructivo. Ajá. Ahorita sí. Ajá, Ahorita pero ajá. Y no, porque no se Yeah, la botella para that's good. Porque es que es ausencia de contacto Ah, obstructivo. contacto, pero Contacto sí. es una palabra importante en la frase. Ya, Ya. ya entendí. Pero, ajá, pero en la botella en sí sí hay ausencia de contacto obstructivo, dice. O sea que viendo la mesa no hay ausencia de contacto obstructivo, solo viéndola. Es que para que haya una resistencia, tiene que haber algo resistido y algo resistente al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál Si es la no- instrucción? Es decir, es ver la ausencia de espacio obstructivo o ver la ausencia de contacto obstructivo o ver la obstrucción. ¿Cuáles son las dos? La ausencia. Tú dijiste dos cosas ahorita. Sí. Ver esto o esto, pero ¿cuál era la primera? La primera es ver la ausencia de espacio obstructivo. Ausencia de espacio obstructivo, ¿ok? O sea, solo Donde no hay contacto, pues. Sí, sí, es la ausencia de Solo contacto ver. obstructivo. Ajá. Sí. Y la otra es ver la ausencia, ay no, ¿cómo es? Ver contacto, ay no, ya se me olvidó. Mejor que nos den la instrucción como debe ser. Maria Carmen says, so I guess seeing the table is not enough for us to see the absence of Correct. obstructive contact. It's not enough. Sí, o sea, no solo es ver la mesa, es imaginar el espacio no obstructivo ahí. Esa es la pregunta de María del Carmen. Then Maurice says, absence of obstructive contact means that something, if you try to put your hand there, there's a resistance, right? So there has to be something that is resisting, right? So if there's no resistance, Ahora sí there's está no muy bonito. contact, right? El espacio se me Eso es lo que hay que So- Eso Sí. that's what Maurice said, and Irma said, you say the instruction again? Because I think this seeing is also feeling. sí, cuando decimos ver también es sentir, por eso es que Dr. Hopkins, eso se me olvidó traducirlo antes, cuando dijo, todavía estoy, vean la mesa, todavía la estoy viendo, pero ya estaba en postura de meditación. Ajá. Ver significa también sentir este espacio no obstructivo. Sí. When you say see the table and see the absence of space of the table, immediately my mind Not absence of the space, of the absence of obstructive Of contact that allows the table to be here. But what I saw was the negative of the space of the table. For example, Oh, I didn't see mm. in my mind, I saw, but I still saw the table, but without matter, just like the negative. That's not bad. como guardeos. Ah, I como wouldn't negativo. worry about that. I wouldn't worry about that. But actually, this space takes all kind of shapes. If thinking about what she's saying, that the space has the ability of transform to any It's true, shape. there's the space of the table, the space of the, what are these, symbols? Symbolic. Symbol?
sur la distribution. Space of the wall. So we do refer to the space of this, the space of that, and so forth. Hmm? Sí, sí, estamos viendo el espacio, ¿verdad? Entonces sí, el espacio de la mesa, el espacio de la pared, el espacio del techo, entonces sí está bien enfocarse en el espacio de lo que de cada objeto. So it was, at least for me, some outline of the object remains as I experience the absence of obstructive contact that is there. But I'm not paying attention to matter, I'm paying attention to the absence of obstructive contact. Sí, la pregunta de Irene tenía que ver con que está viendo la mesa y con que el negativo de la mesa en el espacio. Entonces la respuesta es cuando está observando el espacio de la mesa, específicamente ausente de contacto obstructivo, por supuesto que sí está presente en esta imaginación, dice el doctor Hawkins, en mi caso, sí está presente un poco como el contorno de la mesa, digamos, porque como está reflexionando en el espacio que ocupa la mesa, pero el énfasis su atención está puesta en el hecho de que ese espacio está ausente de contacto obstructivo. No, el énfasis no está en ver el contorno. Pero Andrés, aquí todavía estamos atrapados. O sea, es decir, todo esto es una meditación discursiva y justamente estamos tratando de salirnos de eso porque todavía estamos lidiando con imaginación, forma, lenguaje, ¿verdad? ¿Me entiendes la frustración? Creo que es de todos, But we're still trapped. We're trying to sort of get away from these limitations, but this is a discursive meditation where we're leading with forms, language, vocabulary. I thought that's what we were trying to free ourselves from. Sí, de las limitaciones de esto, ¿verdad? Es decir, uno no puede abordar el espacio de una manera positiva, tiene que ser siempre de una manera negativa. Yeah, we're taking on this reflection of space through we cannot approach it through a positive sense. We're sort of approaching it through the negative sense. Yes. You want to as Kizusambo says, you have to use conventionalities to get at the ultimate. Como dice Kizusambo, es necesario utilizar convenios para llegar a lo último. Now, apparently, there are some people who can, according to Nyingma, there are some who can suddenly, actually the word is simultaneously, become enlightened. Según la tradición Nyingma, sí se habla de cierto tipo de individuos, algunos que pueden, como de repente, aunque la traducción del tibetano más significa simultáneamente, iluminarse. The Lama recites, for instance, one stanza. Por ejemplo, el Lama recita un stanza, un verso. And the student who, when she or he sat down to receive this teaching, was just an ordinary being. Y el estudiante que cuando llegó y solicitó esta enseñanza, se sentó frente al maestro, y en ese momento era meramente un ser ordinario. Through mindfulness and
introspection on the meaning of the stanza, a través de remembranza e introspección en el significado del verso, arises at least at the level of what's called the path of seeing, direct perception of the truth, surge por lo menos hasta esta percatación que ocurre en el camino del ver, que es la percatación de la verdad, and at best rises as a Buddha. y en el mejor de los casos para este tipo de individuos muy especiales, surge como un Buda. Very unusual persons. Es muy inusual este tipo de individuos. So that's the sudden or simultaneous path. Este es el camino como de repente, el camino simultáneo. And then there's the gradual path. Y luego tenemos el camino gradual. Still Dzogchen. Siempre es de Dzogchen. There are other paths, gradual, that are not Dzogchen, right? Hay otros caminos graduales que no son Dzogchen. Although Dzogchen is very friendly to them. Aunque el Dzogchen es muy amigable a ellos. Kejun Sambo said that he worked at the simultaneous path for a long time. Khensu Sampo dijo que él trabajó en este camino simultáneo por un largo tiempo. And then he said, how long can you work at the sudden simultaneous path? Entonces luego se preguntó, pero ¿por cuánto tiempo tiene que trabajar uno en el camino instantáneo, como el juego de palabras, ¿verdad? De simultáneo? So he said, I had to realize that I'm a gradualist. Entonces dijo, me percaté, tuve que admitir de que soy un gradualista. So then it's necessary, for instance, in one of his transmissions, to build a house for a dark retreat. Entonces, por ejemplo, dijo, es necesario en una de sus transmisiones el construir la casa misma para hacer el retiro a oscuras. You see, many conventional phenomena, boards, and windows, special this and that, right? A little door to let in food, but done through a dark way, right? So many conventional phenomena and a lot of thought. Sí, entonces aquí el practicante está involucrado con muchos fenómenos convencionales y está pensando mucho los fenómenos convencionales de los ladrillos, el pensar cómo disponerlos, cómo diseñar la puertita que deje que entre la comida pero que no entre la luz. Aquí el discípulo está trabajando con fenómenos convencionales y está pensando. So the point is clear. Así que en este ejemplo, metáfora, el punto está claro. Yeah, for me it was the first time maybe that I heard this compounded space. Yes. So it brought to mind compounded space, and I thought, is it not just form, but just any way to relate to the space, like using any other reference for measuring, for example. So that means a compounded space is intrinsically non-dual, and applying that concept in any other projection we have would be the helping tool to understand the fundamental mind. Entonces, cuando yo reflexioné sobre el espacio, era la primera vez que escuchaba el término espacio no compuesto, entonces me pregunté, ¿qué quiere decir el espacio compuesto? Entonces vino a mi mente no solo las formas, sino que también convenciones, estándares, mediciones. Entonces pensé, bueno, entonces el espacio no compuesto es como lo contrario de esto, ¿no? Como esta no dualidad desde donde el cual puedo reconocer
conocer la mente fundamental. Are you asking how paying attention to space helps toward manifesting fundamental mind? Or are you asking, are there other techniques, examples that would be helpful in manifesting fundamental mind? Entonces la pregunta, la pregunta es si, Jeff dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es que la reflexión sobre el espacio hace que emerja la mente fundamental? O si hay otros ejemplos que se utilizan en la meditación para que emerja la mente fundamental. I think it's more like the first one. Ah, do it some more. Si la respuesta es, bueno, él dice, mi inquietud más se parece a la primera pregunta. La respuesta es, mejor siga así. That's a cute answer. But it's actually a good answer, I think. Aunque suene como una respuesta ahí muy But we como will simpática, return. es una buena respuesta de decir, And se breve. what I'm saying is, it's good to do more before we return. Y ahora, nosotros vamos a volver a este punto en el comentario, entonces mi respuesta más quiere decir que es beneficioso para nosotros seguir haciendo la práctica antes de regresar a ese punto en particular que sí vamos a discutir en retiro. So, if we think about, I've just made up this, just as we have homage through mind, mental homage, at minimum through respect, but maximum through manifesting fundamental mind. Entonces, así como nosotros tenemos el homenaje, específicamente hablando del homenaje mental, que bueno, por lo menos es un respeto, pero en el nivel más elaborado es una percatación de la mente fundamental. Entonces, así como está este homenaje mental, me inventé. So, somewhat similarly, at the end of the session, dedicating paying attention that you just did to uncompounded space, to some specific beings, the people and animals on the other side of the volcano who must have been a bit more concerned than we were on this side. I don't know. Entonces, el que al cerrar la sesión, así como se hizo homenaje con esta percatación, ¿verdad? Entonces al cerrar la sesión, dedicar similarmente esta percatación o es el haberle puesto atención, a este espacio no subjetivo, etcétera, dedicarle esto a gente específica, por ejemplo, o persona o a seres sensibles específicos, por ejemplo, dedicárselo a los animales de aquel lado del volcán que tal vez estaban más pendientes que nosotros. It won't help them if lava is coming down to them, but we're talking about some sort of long-term connection with them. Y por supuesto que meramente haciendo esta dedicación no les va a ayudar con la lava y cayéndoles encima, pero aquí estamos hablando sobre que a largo plazo les va a ayudar porque estamos trabajando con un compromiso
compromiso a largo plazo. When I went upstairs last night, I got near the top and I thought, there's nothing to see. Cuando subí, cuando era anoche, subí las gradas para ver el volcán y ya estando cerca de la parte de arriba pensé, no, ya no hay nada que ver. And I thought, I'll look anyway. Pero pensé, bueno, de todos modos voy a echar un vistazo. And within maybe 2 or 3 seconds, it just shot up the black, very black smoke. No noise, no sound. Y justo en 2 o 3, this was in the evening, no in the night. Is there a difference between evening and night? Well, there was night, right? There wasn't. Oh yeah, what day was 5:30? Oh, he's so right. Si esta era cuando hubo esta explosión, ¿verdad? Que él subió, pensó, no voy a ver nada, pero el punto es que dijo, de todos modos voy a subir y echar un vistazo, y 2 o 3 segundos después de que pensó esto, estaba poniendo atención, frente a sus ojos es que esta como columna de humo surgió sin ningún sonido, solo el humo del It was volcán. so dark and cloudy, but as you saw, right there, it was completely light. Sí, y esto era alrededor de las 5:30 que vio esto, y a pesar de que el día estaba muy nublado, ya estaba anocheciendo, justo donde esto ocurrió, ahí sí había luz, sí había claridad. It climbed up, about this high, Sí, and y then it climbed again. la columna de humo de primero subió como esto y después volvió a escalar aún más. And when so many of us were up there, at the end it was like a mushroom cloud, right? Like a small A-bomb. Sí, y luego cuando ya algunos otros subieron a ver también, la cabeza se volvió así como un hongo, como una mini bomba atómica, digamos. And it seemed to me that all of us were like, with the mushroom cloud, it was like, y a mi parecer era como que sí, todos nosotros cuando vimos este hongo pensamos, yeah. So I don't know what connection that has with the fundamental mind. así que en realidad no sé qué conexión hay entre el hongo y la mente fundamental. But I was wondering, maybe we shouldn't pay too much attention to the uncompounded space where that mountain is. Pero pensé, bueno, tal vez no debamos de ponerle tanta atención al espacio no compuesto en donde está la montaña. As a group, maybe we could loosen it up a little. Como un grupo nos podemos relajar un poco más y Yeah. explotar.